Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde quiera que nos escuchen y se estén uniendo a este Zoom. Gracias por estar aquí. El día de hoy, lunes, una entrega más de este taller de Volver a Casa, que lo traemos desde hace más de un año. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el octavo, el capítulo 8, y traemos varios temas. Así de que bienvenidos, gracias por estar. Empezamos a leer y vamos desglosando los temas. Todos pueden participar. Tenemos 4 minutos para la participación. También se aclara que este no es un taller de 12 pasos, es simplemente un taller, simplemente y maravillosamente, ¿verdad? Un taller de sanación del niño interior. Lo conformamos la mayoría, miembros de los 12 pasos. Y si ustedes no quieren ser grabados, también nos pueden avisar y no quedan grabados. Así es de que damos inicio. No sé quién va a leer. Quien quiera leer, con mucho gusto. Nidia, ¿tú quieres leer? Sí, sí está Ok. bien. Adelante. Muchas Gusto. gracias. Bienvenidos todos. Gracias, buenas noches. Ocupación. Varios estudios han demostrado que lo que más preocupa a los adolescentes es su carrera. ¿Qué clase de trabajo vaya a desarrollar? ¿Dónde gastaré mis energías? ¿Cómo vaya a cuidar de mí? ¿Cómo voy? ¿Qué- cómo vaya a cuidar? O solo sería, ¿cómo cuidar de mí? ¿Qué voy a hacer cuando crezca? Elegir el camino que va uno a seguir difiere de una cultura a otra y de generación a generación. En tiempos pasados, las actividades que se podían desarrollar estaban severamente limitadas y determinadas por adelantado. La vida era más simple entonces. Bien, gracias. Miren, la vida era más simple antes. Cuando Bradshaw escribió este libro, todavía era muy simple, pero ahorita está más que complicada, porque ahora sí hay más incertidumbre que nunca. Muchas carreras, miren, ustedes saben, muchas carreras están desapareciendo, compañeras. Muchas carreras que muchas personas han estudiado, ya como que ya están quedando atrás por el tema de las redes, ¿verdad? Pero una de las cosas que el niño de esta etapa, ¿verdad? Bueno, el niño adolescente ya de esta etapa, yo me acuerdo que yo también manejaba mucha incertidumbre al respecto, aunque yo sí sabía qué iba a hacer, porque yo estudié dos carreras, pero yo me gané la vida con una de ellas porque desde pequeña yo ya sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Y gracias a Dios pude hacerlo porque me fui a la casa muy joven. Entonces nadie me detuvo, nadie me dijo, usted no puede, nadie me dijo, usted no va a estudiar esto, nadie me dijo, usted tiene que estudiar para esto, porque en la casa todos somos esto y todos tenemos que seguir en esa tradición. O sea, nadie me detuvo. Sin embargo, conozco casos de personas que han estudiado carreras universitarias muchas carreras y no desempeñan esas carreras porque solo la estudiaron para complacer a los padres, ¿verdad? Y esto es terrible, ¿verdad? Porque eso queda una cosa como una insatisfacción dentro de sí, porque ¿de qué le sirve ahora la carrera a la persona si no la puede desempeñar? Entonces, en esta etapa, ciertamente es una crisis. Yo me recuerdo, tenía esa crisis, sin embargo, como les digo, yo me independicé. Así de que em, esto es más o menos lo que podemos compartir. Lo de las redes ahorita es una cosa seria, ¿verdad? Porque cada vez la IA está resolviendo muchas cosas que antes había. Estaba leyendo alguien que comentaba que estuvo 10 años yendo al médico por una enfermedad que presentaba, nadie le detectaba qué era y en menos de un día, porque tuvo que meter muchos exámenes a la IA, en menos de un día la IA le detectó la enfermedad que tenía y ya se curó. Fue un testimonio que salió por ahí, en un chat lo leí. Imagínense, entonces hay muchas cosas que no digo que los médicos van a ser sustituidos ni nada de esto, pero hay muchas cosas que se están resolviendo de esta manera. Imagínense la incertidumbre que ahora se vive, ¿verdad? Ahora los chicos, yo lo veo por mi hijo, tienen que estarse actualizando. Él es ingeniero en sistemas y porque me dice, o sea, si no, o sea, no voy a poder trabajar en esto, ¿verdad? Entonces es muy fuerte la situación que se está viviendo. Bueno, ahí sí que, ni modo, ¿verdad? Si quieren, no sé si hay alguien que quiera compartir o algo. Sí, Adelante, yo también. pasen adelante, están en su casa, gracias.
Gracias. ¿Empiezo yo o que tú levantaste la mano antes, Nidia? La verdad, yo primero la Adelante, levanté. vas. Vas, vas, vas. Gracias, gracias. Pues yo lo que les puedo compartir es que como bueno, cabal, vengo de esa niñez rígida, de todo eso cuadrado, el perfeccionismo, la sobreexigencia por parte de mi papá, la ausencia prácticamente emocional de mi mamá y bueno, a la hora cabal, primero, después de tercero básico, que estamos acá, no sé si en México sea igual, pero sería de sexto primaria, pasa uno 3 años más, que les decimos de primero a tercero básico, y ya después se eligió una carrera. Entonces yo lo que quería estudiar era bachillerato en computación. Si bien era algo como nuevo, pero ya había, era muy poquito lo que aquí en Guatemala estaban colegios que uno pudiera estudiar la computación, ¿verdad? Que era algo novedoso en el tiempo de uno. Y entonces yo le dije a papá que yo quería estudiar ingeniería, quería estudiar bachillerato en computación. Y me dijo, no, eso saber, eso es como nuevo. Y yo, ay, por el amor de Dios. Entonces yo tenía en mi colegio que magisterio. Yo maestra, no, ustedes, por más que mis abuelos fueron maestros, mi papá fueron, oye, no, yo no. Secretaria bilingüe, le dije, no, secretaria es, me dijo una cosa fea, que son sirvientas de lujo. Ay, Dios mío. Entonces me quedaba perito contador, que la verdad que a mí se me facilitó la tercero básico. Entonces, perito contador le dije, si iba como por eliminación, bueno, eso te puedo dejar. Y bueno, estudié perito contador, o sea, yo salí. Y ya en mi carrera de la universidad, otra vez, ¿verdad? Nada que ver ustedes, pero yo quería estudiar para química bióloga. No sé por qué. Yo, eso era algo que en mis exámenes que le ponen a uno para antes de la U, me salió que sí, pues, que sí podía. Y yo le digo esto. No, me dijo, saber, esa carrera puede ser que yo no te pueda apoyar en todo, porque de repente tenés que trabajar y entonces yo en eso que estaba ya la ingeniería en sistemas. Entonces, ingeniería en sistemas, bueno, pero es que mire, yo de verdad sí que no podía. Y bueno, era como por eliminación y hacer caso siempre lo que mi papá era, ¿verdad? El que podía, el que me lo pagaba. Y pues fue una cosa que ya no la pude terminar porque en eso empezaron como mucho a hostigarme, sentía yo, que fue que me tuve que casar. Y después ya tomé, estando casada y con mis 3 hijos, administración de empresas, que soy feliz, o sea, esa carrera, pues bendito Dios, me ayudó, me sirvió y pues la verdad que al final estudié algo que también me gustaba y así iba yo, como digo, como por eliminación, ¿verdad? Que era lo que podía estudiar, pero fue algo bonito al final, ¿verdad? Ya, en fin, gracias por su tiempo. Gracias, Nidia. Em, pues yo, compañeras, yo fui una niña consentida, mi papá era un hombre muy trabajador y como buen trabajador pues tenía dinero. Entonces, para él sentirse que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pues aventaba dinero, pero no aventaba atención, no aventaba guía, no aventaba protección, nada, ¿no? Entonces, y mi mamá pues tan preocupada también por las infidelidades del señor, que pues también estaba súper, duper ausente emocionalmente. Entonces, pues yo terminé la preparatoria y yo tenía que escoger carrera, pero ni sabía lo que quería, ni tenía yo la orientación. Me hubiera gustado mucho ser bióloga marina, pero no lo pude decir, no lo pude pedir. Más bien como que me metí a varias carreras, en donde pues estaban mis amigas, pero no era lo que yo quería. Entonces me cambiaba, me iba yo a una universidad así como muy difícil y muy famosa, ¿no? Y pues claro que no podía yo con los estudios, pues no era lo que yo quería.
No, entonces la verdad es que mis estudios profesionales fueron totalmente, ahogados por la ignorancia, por la inocencia y por la falta de guía y por la falta de orientación y por la falta de apoyo de mis padres, que los dos estaban en la luna. Ya les he contado aquí que yo soy la mayor. Finalmente terminé dedicándome a lo que un amigo periodista me decía, tú lo que debes es ser modelo. Ah, ¿de veras? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, 100%. Y entonces fue que yo, me empecé a dedicar a la moda. Y ahí me enteré que era yo muy guapa y que tenía yo el cuerpo necesario, porque además de todo soy muy alta y era muy, muy delgada. Entonces, pues era lo que yo tenía yo cuerpo de modelo. Y bueno, pues fui modelo durante el tiempo que pude hasta que salí embarazada. No, yo a los 18 años, me embaracé, obviamente sin desearlo. Me obligaron a abortar. No, no, no se llevó a cabo. Me hicieron mal el procedimiento y pues yo seguí embarazada y ya la siguiente vez que yo supe que estaba embarazada ya tenía 5 meses, ya no podía yo hacer nada. Entonces, pues ahí cambió mi vida también. Ya no pude dedicarme al modelaje porque implicaba mucho viaje y mucha cosa, a pesar de que mi mamá me ayudaba a cuidar al chiquitín, pues ya no, nunca fue lo mismo. Y bueno, pues es lo que comparto. Gracias. Gracias, mi corazón. Mire qué cosa más fuerte, ¿verdad? El no poder estudiar lo que quería. Bueno, en mi caso, como les digo, yo sí, pero el no poder estudiar porque no había orientación de ningún tipo, ¿verdad? O tenías que estudiar lo que tus padres decían, si no, no. Y había que agradarlos, ¿verdad? Había Mm, que ganarse el puesto de la casa. Soy hija y tengo que ganarme ese puesto, ¿verdad? Si digo que no, pierdo ese puesto, pierdo el cariño de mis cuidadores, de mis padres, y va a ser peor la cosa. Así es. ¿Ya no hay nadie más que quiera compartir al respecto? En No. este orden, Lidia, Victoria, Gina y después Bianca. Ah, adelante, por favor. Qué bien, bienvenidas. Gracias. Gracias Eli, gracias a todas por la presencia. Em, pues yo recuerdo que obviamente pues no tenía orientación de mis padres, mi papá alcohólico, mi mamá se había dedicado a la costura porque, bueno, el dinero que mi papá daba no alcanzaba y etcétera. El caso es que ella me dijo, estudie lo que usted quiera, el caso es que sea alguien en la vida. Y mi papá decía, si no estudia nada, se va a quedar en la casa haciendo oficio y hasta que consiga marido y él se la lleve. Entonces, con tal de yo no quedarme en la casa haciendo oficio, me puse las pilas a buscar algo que me gustara y me escribí en la universidad, no pasé. El caso es que me inscribí el segundo año, tampoco pasé. Y dije, no, es que yo necesito entrar. eh, y hasta que por fin, em, pero para poder estudiar la carrera que yo quise, primero pasé por un proceso en que mi madre me dijo, usted tiene que estudiar algo que dé dinero y esa carrera como que no da mucho dinero. Y bueno, y si y si alcancé a estudiar 3 semestres de economía y yo me quedaba dormida en las clases, era tan aburridor. Y claro, perdí las materias y el último semestre perdí dos, mejor dicho, prácticamente perdí el semestre. Y le dije a mi mamá que yo no quería seguir, a pesar del miedo que me daba porque ella me estaba pagando la universidad ella decía, con mucho sacrificio, ¿no? Entonces,
me sentía muy culpable de fallarle a mi mamá, de no estudiar la carrera que ella quería. eh, y bueno, pero tuve que hablar con mucho miedo y todo. Tuve que hablar pero la reacción de ella no fue de enojo como yo me lo esperaba, sino que me dijo, bueno, ¿y entonces usted qué va a hacer en la vida? ¿Qué es lo que le gusta? Y le dije que arte. Y me dijo, no, pues ahí sí es cierto que va a morir de hambre. Y, y me puse a elegir otra carrera y ella me siguió apoyando. Si no fuera por el apoyo de mi mamá, yo no hubiera estudiado. Quiero decir, el apoyo económico y también, pues que fue flexible en ese sentido de que, de la reacción que tuvo cuando yo no estudié la carrera que ella quería. Gracias. Gracias a ti, mi corazón. Gracias. Tú dijiste algo. Como nos decían antes, ¿verdad? Estudie para que sea alguien en la vida. Como si con ser niños ya no era suficiente, ¿verdad? O sea, para que sea alguien en la vida. Ojo con esas. Claro, claro. Bien. ¿Quién sigue? Nidia. Gina, luego ¿Quién Bianca. sigue? Gina. Gina, adelante. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Hola, chicas, buenas tardes. Soy Gina y estoy en recuperación. Bueno, pues sí, también en mi caso fue así como fue un tema bastante complicado, ¿no? Porque mi papá, las dos hijas mayores, dijo que nos íbamos a casar pronto y que entonces que era la carrera mientras me caso, ¿no? Entonces, nos mete a mi hermana la mayor a secretaria y a mí a una carrera técnica, trabajo social. Y ni siquiera, mi gran frustración fue que yo nunca, no tuve la preparatoria, ¿no? El bachillerato, nada más era técnica y no era revalidada. Y bueno, pues ya empiezo a ejercer, a los 4 años termino, muy joven, y empiezo a ejercer, pues sí, entro a una institución oficial, pero pues era una carrera bastante pesadita, ¿no? O sea, y sí, sí noto que sí tenía yo cierta aptitudes, ¿no? Me gustó, o sea, aptitudes tenía, pero digo, gusto hacia el trabajo social. Entonces, pero sí bastante pesado y ya lo hacía yo más a fuerzas que con ganas, o sea, yo jugué el rol en la familia, ahorita lo leí como muy adaptable y muy rescatadora, ¿no? Entonces yo me adaptaba y esta carrera no me gusta, pero haré que me guste y haré que me vaya bien y haré, produciré. Pero realmente yo, después me caso y cuando ya me divorcio, dije, ¿yo qué quiero hacer perdida? O sea, yo quiero estudiar, ¿verdad? Y ahora sí voy a estudiar lo que yo quiera. Entonces yo ya empecé, me fui hacia el área de salud y en ese sentido sí me realicé, pero fue ya hasta haberme emancipado, no sé si está bien usar la palabra, pero de los padres y del marido y de todos, ¿no? Y ya pagué yo mis estudios, yo financiaba mis libros, todo, ¿no? Y bueno, y aparte, pues sí me realizaba esa, esa ocupación, ¿no? Y bueno, estudié muchísimo, compañeras. Ya de ahí me seguí hasta agarré como cierto vicio de estudiar. Bueno, pues gracias, pero sí, sí fue una etapa bastante incierta, difícil, cero, pues sí, orientación de los padres. Yo toda la vida viví esta falta de apoyo, ¿no? De la madre, esencialmente. Mi papá, pues imponiendo, controlando. Ah, no, pues gracias, gracias. Gracias, Gina. Gracias. ¿Quién sigue? Bianca. Bianca, adelante, por favor, mi corazón. Bienvenida. Gracias, buenas noches para Hola, todas y Vicky. todos. Soy Bianca, gracias por el Bienvenida. servicio, por el taller. Eh, Estaba leyendo el texto que está en la pantalla y me siento completamente identificada con el tema de la ocupación. Eh, Como yo crecí, a partir de los 12 años estuve viviendo con muchas familias y haciendo todo tipo de trabajos. Recuerdo uno que era asistente de cerrajero. Mi oficio era recibir las llamadas de la gente cuando necesitaban el cerrajero para que les abriera la puerta del carro o de la oficina o de la casa o del apartamento.
Y mientras tanto, pues yo en el día trabajaba y en la noche estudiaba. A mí esa sensación de vivir en una casa lujosa, se podría decir, pero de no pertenecer porque yo sabía que eso era una familia prestada. em, Eso me hacía tener como una profunda necesidad de tener algo mío. Y yo muy joven escuché esta máxima de Nelson Mandela que dice que la única manera de salir de la pobreza es la educación. Mm. Y también sabía que y yo me agarré de ahí. Y tan pronto terminé el bachillerato, mi IFES fue muy bueno, me gradué con honores del colegio y gracias a ese nivel yo pasé a la universidad pública a estudiar ingeniería agroindustrial, pero porque mi padrino de ese tiempo me había dicho que eso era lo que yo tenía que estudiar y me estrellé contra la pared porque a mí no me gustaban las matemáticas, ni tenía habilidades matemáticas. Tenía 12 horas de matemáticas a la semana y a mí eso me resultó sumamente abrumador, tan abrumador que en los exámenes finales para terminar semestre a mí me daba tanta angustia que yo en el examen me ponía a llorar y el profesor me decía, salga, vaya a la cafetería, tómese una aromática, tranquilícese. Y eso para mí fue una agonía. Finalmente yo terminé dejando ese pregrado. No podía aplicar para cambiarme de carrera porque yo no pude cumplir con los requisitos. Finalmente terminé dejando la universidad. Luego em, hice un técnico o dos técnicos en auxiliar de odontología porque yo había empezado a trabajar como auxiliar de odontología sin tener el diploma. Entonces en el trabajo me habían exigido conseguir el diploma. De Mm. cierta manera, a mí esa profesión me gustó y la ejercí por un buen tiempo, pero económicamente no era rentable. Económicamente uno estaba subyugado a un odontólogo y a cumplir una cantidad de funciones. Eso me generó como mucho aburrimiento y dejé ese trabajo y busqué como otro rumbo a mi vida y me fui de monja y ahí tenía que estudiar muchísimo, tenía que estudiar pedagogía, veía 12 materias en la semana y la carga académica era sumamente pesada. Eh, a mí la pedagogía me gustó, digamos que yo me identifiqué muchísimo, yo amé el ambiente de los colegios, de los chicos, ese ambiente me parecía genial, pero yo no creía en mí y cuando la maestra de docentes me decía que yo no tenía voz para ser docente, porque mi tono de voz es muy bajo, porque la mayoría gritan, no hablan, sino que gritan, y yo nunca gritaba a nadie. A pesar de eso, me gané el cariño de mis estudiantes. No pude graduarme en pedagogía porque básicamente mi dificultad más grande en la vida ha sido creer en mí y creer que soy capaz de hacer algo. Entonces casi siempre he terminado desistiendo de todo. Otra cosa que intenté estudiar, aparte de la pedagogía, tenía que ver con agricultura, pero cuando yo llego al tema de la agricultura, yo me doy cuenta de que físicamente yo no tengo fuerzas para trabajar la tierra y que si yo me voy al cultivo, yo siento que mis fuerzas son escasas. Así que yo ya estoy en la etapa de la vida en la que ya no quiero hacer nada. O sea, yo digo, o sea, yo ya no quiero, hice tantos trabajos y tantas cosas
que en este momento vivo con lo básico y puede que más adelante tenga algún interés por hacer algo. Pero yo en estos últimos años, en estos 2 últimos años de mi vida, eh, siento como un agotamiento físico y ya no quiero hacer nada. En cuanto al tema de la soledad, en la adolescencia sí que la viví de la manera más cruel, porque yo me sentía completamente perdida, desubicada. Yo sentía que yo no tenía un lugar en el mundo y siento que lo que más me generaba desarraigo era el de no tener una familia. Eso a mí me rayó la cabeza. Gracias por la escucha. Un abrazo. Gracias, Bianquita, gracias por estar. Fíjense, este tema, ¿verdad? Bianqui nos dice, ya no quiero hacer nada, ya estoy cansada. Ay, es que es trabajar en esta adolescencia fuertemente, ¿verdad? Porque en la adolescencia es donde está la regeneración. El tema es que si las etapas anteriores vienen dañadas y no se han trabajado, ese yo soy, mi único yo, que el adolescente que ya viene con esa fuerza del ego, ¿verdad? Donde él se siente único, si viene con las etapas anteriores dañadas, no va a creer en sí mismo. Es lo que nos decía Bianchi, ¿verdad? Porque en esta etapa se trabaja la industria. Ajá, pero la parte industriosa, ¿verdad? Donde ya yo sueño con tener una profesión, donde sueño también qué le voy a dejar a los demás, qué voy a aportar, pero si yo vengo con las etapas anteriores confusas, bueno, confusas, digo, se va a crear confusión y eso no va a ayudar, no va a colaborar en ser fiel a mí misma. Entonces, eh, va a haber toda esta confusión y no va a haber claridad de esa identidad para saber qué voy a hacer. Y bueno, llegar a estas edades, ¿verdad? Yo no sé, yo llegar a las edades, a la mediana edad, 40 años y ya no querer hacer nada, ya estar cansado, no qué sé yo qué edad, cuál sea la edad, no pasa nada. Pero es porque si en esta edad, 40, si el niño está contaminando al adulto de esta manera, es porque vienen las etapas anteriores dañadas, ¿verdad? Porque al final esta es ya la etapa de los 13 años, como decía el autor. Si nos vamos a aquella vez que trabajamos, ¿se acuerdan de las etapas de 0 a 13, de 13 a 26? Es la etapa de la adolescencia, según la hipótesis que presenta el autor en esas páginas. Entonces, quiere decir que empezamos a reciclar las etapas anteriores. ¿Y esto qué dice? Ah, que el niño está contaminando al adulto y que ya no quiere hacer nada, ya no cree en nada. Entonces hay que trabajar esa parte, ¿verdad? Esa sería ahí está la cuestión, trabajar en esto para volver a creer en mí, para volver a sentir que yo soy yo y a qué vine a esta tierra, ¿verdad? Yo soy mi único yo. Esa es la premisa de esta etapa. Bien, no sé si había alguien más, mi corazón. Gina dejó su mano levantada, pero está Marisela. Ok, adelante Marisela, bienvenida, gracias. Gracias, buenas noches. Soy Muchas. Marcela y me recupero en estos hermosos grupos de la NON y CODA también. Bueno, quería hablar sobre la ocupación que desde pequeña, bueno, estaba en el colegio, no sé, sería por mi situación, mi ambiente, pero yo me sentía insegura, yo no sabía qué quería estudiar. Yo estudié, yo escuché a las compañeras anteriores que hablaban sobre sus ocupaciones y, y yo tenía, bueno, como en mi caso yo venía de una familia donde solo mi madre era la que aportaba porque mi padre pues se habían divorciado y él notaba, pero lo básico. Mi mamá cargaba con toda ¿verdad? La que ella era la que proveía todo en la casa, entonces yo miraba la urgencia por trabajar, por buscar una carrera que me permitiera trabajar eh, rápido para ayudarle. Entonces escogí secretariado bilingüe en mi país, yo soy hondureña, y aunque no me gustaba eso mucho, pero yo quería estudiar de un solo bachillerato, ir a la universidad, pero decía yo, eso me va a ayudar a trabajar rápido porque no quiero estudiar comercio, de verdad, cosas que tengan que ver con números, no me gustaba, le huía las cuestiones de número porque
desde pequeña en las escuelas y los mismos ambientes familiares le hacían ver que matemáticas era horrible, era pesado, que bueno, entonces yo llevaba una predisposición a esa materia, aunque pasaba bien, pero no era como mi fuerte. Yo creo que ese bloqueo ya lo tenía, como que no iba a ser muy buena, pero sí tenía muy buenas notas en español, esas de estudios sociales, todo eso eran mis fuertes. Entonces, yo decido estudiar secretario bilingüe, me desempeñé bien, me gradué, pero no era algo así que me gustaba, era un estrés en esa carrera porque había que desde ahí empezaba la ansiedad mía y el estrés cuando me ponen tiempos, porque nos ponían tiempos al momento de hacer mecanografía, taquigrafía, y yo sudaba helado, era una cuestión horrible. Entonces el estómago sentía que cada vez que nos iban a poner una prueba y que había con timer, ¿verdad? Que había que hacerlo y tenía que hacerlo perfecto porque si no, no nos graduábamos. Y el colegio donde yo me gradué tenía esa fama que eran las mejores. Entonces, bueno, desde ahí comienza mi estrés, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien. Y bueno, y logro graduarme y trabajé, pero no, decía, esto no es lo mío y no quiero quedarme como secretaria, no quiero quedarme haciéndole las cartas a alguien, quiero yo firmarlas, decía algún día. Entonces estudié bachillerato en la noche, estudiaba y trabajaba. Y luego me gradué también en la universidad. Pero a todo esto, en todo este lapso de tiempo, a mí nunca en ninguno de los colegios me hicieron un examen de actitudes. A mí me encantaba lo que era bailar, me encantaba el drama como buena codependiente y me encantaba el drama. Yo era feliz, yo hubiera querido ser actriz, pero todo el mundo me decía eso, de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Y luego me gustaba el periodismo y también me decían, aquí te vas a morir de hambre con eso, tienes que estudiar. Y yo buscando qué carrera podía estudiar, que no me muriera de hambre y que más o menos me gustara. Entonces, lo que escogí fue una carrera administrativa, que bueno, sí, no, ¿verdad? Es una carrera bonita, pero yo siento que ya a mi edad, yo tengo 49 años, siento que ya estoy como con la compañera anterior que dijo que ya no quiero nada. Bueno, he tenido X cantidad de trabajos y muy buenos, pero yo siento a esta altura de mi vida, siento que la carrera que escogí no es quizás la que mejor me representaban mis dones. Yo siento que hubiera querido tener una carrera donde pudiera hacer más servicio, ¿verdad? A la gente, no sé, es lo que pienso ahora, ¿verdad? Tal vez en su momento era lo ideal y, y bueno, pero siento que algo quedó aquí como que, no sé, Marisela como que quedó vacía ahí en esa parte de la profesión y estudié una maestría que también con muy buen, ¿verdad? Con muy buenas calificaciones, pero todo este tiempo yo estoy sin trabajo hace 3 años y todos estos estudios que he tenido no me han servido, bueno, sí me han servido, pero últimamente ya no sirven mucho en mi país porque hay una desempleo espantosa y los jóvenes no pueden encontrar trabajo y a una persona de mi edad ya está como relegada, ¿verdad? No sé si en otros países pasa lo mismo, pero aquí estamos viviendo una situación bien complicada y a veces digo yo, ¿será que este fue mi último trabajo hace 3 años? A veces veo ay, no sé, a veces pierdo la esperanza y veo ánimo porque yo siempre, bueno, siempre he creído que siempre he sido optimista y siempre me he imaginado que tras algo que se cierra viene algo mejor, pero ahorita sí me ha entrado, no sé si es la edad o, o es todo lo que viví o como les digo, he entrado en crisis de ver que quizás estudié algo que no era lo que realmente me llenaba. Entonces, pero ya estoy aquí en esta etapa y pues tengo que seguir adelante y ahora trato de buscar algo tranquilo porque ese estrés, todo ese estrés de esos trabajos y todo ese frenesí que tienen las carreras, bueno, y esa carrera que yo escogí es mercadotecnia y es de mucho
de ventas y todo eso, una cosa estresante. Entonces, ando buscando algo más tranquilo, quizás por la parte administrativa, aunque también tiene sus, ¿verdad? Sus momentos de también difíciles, ¿verdad? Cuando hay que hacer entrega de documentos y todas cuestiones o gestiones, pero creo que eso es lo que ando buscando, algo que tranquilice mi ser y algo que me llene, que diga, estoy haciendo algo por alguien o por muchas personas, y algo, no sé, algo así. Y pues, esta es la historia de Maricela, en esto que hasta lo que, todas esas falencias que tuvimos en la infancia vienen a, ay Dios mío, a movernos el tapete a estas alturas. Así es que muchas gracias por dejarme compartir. Gracias a ti, Mari. Ánimo, ánimo que sí se puede. Miren, desde mi experiencia yo les puedo decir, hay que ir ordenándose en los 4 instintos, hay que ir ordenándose. Hay que ir haciendo esos inventarios, hay que ir trabajando fuerte, fuerte, instinto social, sexual primero, social, emocional y material. Una vez se van ordenando, la vida va cambiando. De verdad que sí, lo digo desde mi experiencia. Yo traía mucho desorden en la vida. Gracias al programa fui ordenándome. Yo me jubilé por cuenta propia, no por el Estado a los 53 años, pero ha sido un trabajo enorme, enorme, enorme. Eh, para poder servir al otro, primero me tengo que servir yo. Primero tengo que trabajar conmigo. Y es lo que veo ahora, ¿verdad? Yo tuve que ordenarme primero porque mi sueño era también darme al otro. Y esos son los sueños del adolescente también, ¿verdad? El adolescente tiene ganas de dar, de darse. Pero primero hay que darse a sí mismo. Primero sanar. Sanar esa adolescencia, sanar esa niñez, todas las etapas, para poder dar posteriormente. Aquí seguimos, un día a la vez. Gracias. ¿Alguien más, mi corazón? Fernanda, Adelante, por favor, gracias. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, un poquito más fuerte, tal vez se puedes hablar, gracias. Ya, bueno, comentarles en cambio como mi historia de vida fue desde la niñez. Eh, sí, también me tocó la parte de ser la persona complaciente, más a mi papá que es una persona alcohólica y tenía las mejores calificaciones, estaba en los cuadros de honor, pero exageradamente buenas calificaciones. Entonces la gente tenía muchas expectativas de mí, sobre mi futuro, lo que iba a hacer, y seguía bien en ese camino, supuestamente. Como a veces dicen ser alguien en la vida, cuando uno desde que nace y por ser humano ya es alguien, entonces nos meten esta competencia en la cabeza desde que nacemos, básicamente, en el que debe ser mejor y mejor y mejor. Y luego en el colegio ya sí sostenía todavía esta parte académica sumada a la parte deportiva, porque tenía que tener las dos cosas. Y cada vez se iba haciendo más pesado. Después ya se me hizo muy complicado la universidad. Recuerdo que ya era bien difícil, yo no podía, se me complicaba, ya sentía que no encajaba ahí en ningún lado. Estaba siguiendo una carrera que me gustaba, que es Sociología y Ciencias Políticas, una parte ideológica, de entrega de servicio, muy bonita, pero a veces, claro, como decimos, la parte económica no es muy buena, a veces lo que nos gusta, y sobre todo en países que, claro, no hay un desarrollo adecuado como a nivel político, económico, social, entonces es como que toca hacer otras cosas, porque si no, no se sobrevive económicamente. Pero en todo caso, ahí ya me di cuenta de muchas dificultades de interacción social que hablando en retrospectiva, luego recién a mi edad, que tengo 40 años, me di cuenta que soy neurodivergente y tengo autismo y TDAH. Entonces, claro, todo cobró sentido en mi vida porque había hecho un esfuerzo inmenso durante toda mi niñez al querer enmascarar todos sus síntomas. Y es más, a esforzarme en competir con personas que realmente acá en mi país es una discapacidad psicosocial, entonces yo estaba limitada en algunos aspectos, pero tenía que seguir a la fuerza, porque si no era una persona vaga, una persona que no me motivaba, que no ponía empeño, entonces siempre esta competitividad en la cabeza que nos han metido hizo que a estas alturas yo ya tenga demasiado
secuelas de haber hecho todo este camino. Claro que sin saberlo mi familia y yo tampoco, ¿no? Pero así pasa, por lo que nos meten en la cabeza el sistema. Entonces, no había desarrollado partes como que me gustaban mucho, como el arte, la música, la poesía, que me ayudaban a expresar, porque claro, tenemos bastante inexpresividad también. Entonces, ha sido un camino duro, ha sido un camino difícil, pero como decía, eh, mm, como decían ustedes mismos, es como que sí se puede ordenar, ¿no? En cierta manera, a veces pensamos ya es tarde, ya somos mayores, pero hay momentos que es quitarse una mochila tan pesada que uno lleva desde todos estos aspectos, desde la niñez, desde los maltratos, desde familias disfuncionales, desde estas neurodivergencias, capacidades, en todo esto, incomprensiones, socialmente no incomprendidos. Pero para mí sí fue quitarme una mochila muy grande al enterarme de esto, porque me quité más que todo la culpa que tenía de no haber llenado expectativas. Y ahora dije, realmente yo me estaba sobreesforzando mucho y como que miras a esa niña interior y dices, la ves con lástima en realidad, pero con compasión más que todo, ¿no? De decir, hiciste lo que pudiste y eso es lo que eres ahora y no necesitas demostrar a nadie, nada. Simplemente ordenar las cosas y mirar con esperanza hacia adelante, ¿no? Así es, mi corazón. Gracias por estar. ¿Había alguien más, Nidia? No, ya ahorita ya no. Ya terminamos. Seguimos con la lectura. Bueno, sí, aquí cerramos entonces el tema de la ocupación. Como podemos ver, es un tema súper profundo, es cortito el tema, pero miren cómo afectó o cómo sigue afectando a la fecha, ¿verdad? Al adulto que hoy somos, de alguna manera. Gracias. Seguimos con el tema de la soledad, por favor. Gracias. Soledad. La adolescencia siempre ha sido una etapa solitaria. No importa cuántos amigos de edad similar tenga una persona, de cualquier forma sentirá un vacío en su interior. El joven no sabe aún quién es, no sabe con certeza a dónde va, debido a su recién surgida habilidad para pensar abstractamente el futuro, una hipótesis, se convierte en un problema por primera vez en la vida de una persona. Al contemplar el futuro, un joven experimenta una sensación de ausencia. Si tiene un niño interior herido, ese sentimiento será mayor. La estructura cognitiva de adolescente que vuelve a emerger también permite reflejar el yo. Se vuelve consciente de sí mismo. Los adolescentes pueden analizar el raciocinio. Por eso pueden preguntar, ¿quién soy yo? Se vuelven dolorosamente conscientes de sí mismos. Dicha conciencia es enfatizada por la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Los recién experimentados impulsos sexuales son poderosos. Los cambios corporales son embarazosos. Uno se siente avergonzado y extraño. Bien, gracias. Fíjense, en este tema de la soledad, ya el niño antes tuvo un pensamiento, si ustedes se recordarán, ¿verdad? Un pensamiento literal. Si se le decía que esto era, que no, esto era blanco y esto era negro, él lo creía, en blanco y en negro. O sea, él no tenía un pensamiento abstracto. Ya en esta etapa, ya el pensamiento abstracto, perdón, se hace presente, en donde hay posibilidades de tener ideas diferentes, imaginación, planificación, hasta presentar soluciones, ¿verdad? Y de esta manera, siendo ese pensamiento abstracto, inclusive se proyecta el adolescente al futuro. Ajá. Porque aquí dice, el joven no sabe quién es y no sabe con certeza dónde va. Sin embargo, él se pregunta sobre su futuro. Yo me acuerdo de que así me pasaba a mí. Debido, dice, a su recién surgida habilidad para pensar abstractamente el futuro, ¿ve? Pensar en el futuro. ¿Qué va a ser de él? ¿Cómo voy a ganarme la vida? ¿En qué me voy a convertir? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces contempla su futuro por primera vez en la vida. Es por primera vez porque ya el pensamiento se volvió abstracto, ¿verdad? Ya no es literal, ya no es lineal. Entonces experimenta esa sensación de ausencia. Si tiene, dice el autor, esto, ojo con esto, si tiene un niño interior herido, ese sentimiento será mayor. Y entonces ahí empezaban en mí, ¿verdad? Por ejemplo, en mí esos vacíos, ¿verdad? Y esa soledad, era solitaria, a pesar de los
temperamentos extrovertidos que tengo, sí que viví esa soledad que dice el autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sin padres, ¿verdad? Yo tenía que ver qué iba a hacer con mi vida, tan pequeña, pero así me tocó. Y estoy segura que aquí hay un montón de compañeras, compañeros, no sé si hay, que nos tocó así, nos tocó empezar a resolver desde muy pequeños, porque no teníamos, o teníamos padres, pero no estaban. Como decía la compañerita Yuyu, creo que era la que decía, tuve papá que soltó la lana, soltó la plata, pero nunca se hizo presente emocionalmente, ¿verdad? Y todo esto va creando muchos vacíos. Imagínense, el no tener padres, tanto el no tenerlos como el tenerlos, y que sean así, o sea, ausentes emocionalmente, todo eso crea en ese niño todas esas heridas, ¿verdad? Y ese sentimiento de vacío y de soledad es todavía peor, peor. Miren, por eso qué bonito, ¿verdad? Ahorita que dije vacío y soledad, me acordé de las promesas, creo, de Codependientes Anónimos, ¿verdad? Que dice, no sé si es la uno o la 2 de la promesa de Coda, que dice, el sentimiento de vacío y de soledad desaparecerá. Ah, qué bonito, mire qué bonito, porque todo esto pega. Pero en este taller sí que se trabaja más al detalle todo esto, ¿verdad? Se empieza a llenar ese vacío y esa soledad a través del trabajo tan detallado que se hace con el niño herido. Entonces, podemos ver también que, vamos a ver qué más dice, que el adolescente se pregunta, ¿quién soy yo? Yo me acuerdo que yo me preguntaba, pero yo no sabía ni quién era y cómo iba a saber si ni siquiera mis padres no llegué a ser un yo, realmente. Yo no tuve un nacimiento psicológico. O sea, no lo tuve, como lo dice en etapas anteriores el autor. Hay que tener un nacimiento psicológico. Antes de ser un yo, tengo que ser un nosotros. Pero si yo no soy un nosotros con papá y mamá, no tengo esa contención, no emocionalmente, no tengo esa presencia y hay dinero, pero ahora imagínense ustedes, no hay dinero y no hay padres presentes emocionalmente. Ya se sabe, ellos no podían dar de lo que no tenían, pero hay que hablar lo que es. Yo no los tuve, yo no lo tuve. Imagínense, ay, no, es tremendo, porque si yo no sé qué es peor, si tenerlos y que no hayan estado presentes, ¿verdad? Entonces, todo esto afecta en esta etapa al adolescente, ¿verdad? Porque entonces los vacíos emocionales se vuelven más grandes y ahí es donde dice, se vuelven dolorosamente conscientes de sí mismos porque entras en esa encrucijada, ¿verdad? Entonces dice, dicha conciencia es enfatizada por la aparición de los caracteres sexuales secundarios, lo recién experimenta, porque ahí es donde se despierta la libido, ¿verdad? Sexual y todos esos cambios corporales, o sea, es mucho. Yo me acuerdo que yo sudaba de las axilas y cuando mojaba las blusas me daba vergüenza, porque esa vergüenza recurrente con la que vengo, ¿verdad? Ya vimos esto, lo venimos viendo desde hace tiempo, desde hace varios capítulos donde todo es vergüenza. Al adolescente todo le da vergüenza, todo, porque trae a su niño herido. Ajá, no le enseñaron de que era normal eso, no le enseñaron de que era normal sudar, que era normal tener deseo de que las hormonas se iban a alterar, alborotar, no, nada de eso. Teníamos que estar adivinando las cosas y lo más duro, a muchos nos tocó aprender en la calle y no tuvimos buenos maestros. O sea, fue más complicado todavía, ¿verdad? Así de que de esto va este tema de la soledad. No sé si hay alguien que quiera compartir De momento no hay manos. preguntas o algo así como A lo mí me puedan. gustaría compartir. Ivonne, Dale, mi después corazón, por favor. Soy Yuyu. No, es que sí ¿Cuál? voy a parar la grabación, pero Ok. Ahí te acuerdas. Gracias, mi corazón. Gracias, mi corazón. Ese es que, ay, no, Dios mío, es que acuérdate, mi corazón, que, por ejemplo, lo que estamos viendo en el otro taller, ¿verdad? Estamos viendo ahorita lo que es la etapa preescolar. Y si ahí hubo un descoyunte sexual y no se habló, no se trabajó en eso, bueno, los adultos no nos ayudaron a superar esa parte, ya viene ese descoyunte. Y si viene de etapas anteriores, todavía peor, ¿verdad? Ese es el trabajo, analizar, trabajar si hubo algún tocamiento, algún abuso, algo, para que estando ya en la adolescencia, se buscara desde ahí la aprobación. Yo lo que digo, yo compartí hace unos días en la actividad del otro taller, yo decía, miren, yo no tuve modelo masculino de padre,
No lo tuve, me convertí. ¿En qué me convertí? Como dice el programa de 11 Pasos, ¿en qué te convertiste? Me convertí, y lo he dicho acá, en recogedora de gatos callejeros. ¿Por qué? Y ya lo he compartido, porque lo que hice fue andar viendo a ver con quién yo me sexualizaba más. Porque tuve ese descoyunte sexual en la etapa preescolar. Ahí es donde desde ahí lo vengo yo trabajando. Sin embargo, tengo sentimientos de que fue antes, sentimientos. El autor dice que ahí en esas etapas no hay recuerdos, hay sentires y presentires. Y yo he soñado 2 veces un par de situaciones donde alguien muy cercano a mí me está tocando. 2 veces he tenido ese sueño, ese anhelo que yo le he expresado al Dios de mi corazón de querer sanar esa parte, ¿verdad? Y si quienes han trabajado los 4 instintos, regreso, en el cuarto paso, si se trae el instinto sexual descoyuntado, se trae todos los instintos descoyuntados, pero del sexual depende todo esto. Ajá, totalmente, como dice Yuyu, yo también quería llamar la atención desde el sexo. Empecé a darme cuenta que tenía pegue con los hombres y yo dije, de aquí soy. Claro, aquí me están poniendo atención. Aquí sí, en la casa no. En la casa soy una pobre diabla donde no sumo ni resto. Mejor dicho, resto, más que sumar. Claro, de aquí soy, aquí me voy, ¿verdad? Entonces, cualquier baboso que medio me hacía una sonrisita, yo decía, ah, sí, claro, le gusto, le gusto. Entonces, ahí es donde yo también me fui perdiendo, ¿verdad? De muchas formas. Como dice el programa de Codependientes Anónimos, en el autoanálisis, en el autoexamen que se hace, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo ahorita, que son 40 y pico de preguntas. ¿Confundes el sexo con amor? Claro, yo lo confundí totalmente. Yo creía porque me estaban poniendo atención, yo ya me amaban, ¿verdad? Que me tiraban un beso y ya me amaban. Claro, porque nadie me dio un beso de niña, o sea, yo no me acuerdo, o sea, no, si no tuve mamá, o sea, al año y medio se va. ¿Cuál beso? Pero viene cualquier descoyuntado, claro, entre más malo tenía el ojo, más me gustaba. Entre más malo era en sus actos y así, más me gustaba. Pero era por eso, ¿verdad? Por ese descoyunte que yo tuve a tan temprana edad. Y así es la historia del adolescente, ¿verdad? Si en esas etapas, es crucial esta etapa, si no ha sido contenido en su casa, si no lo han, pues no lo han contenido, pues imagínense, qué peligrosa esta etapa, es peligrosísima, peligrosísima. Entonces, hay mucha soledad. Encima de que ya de por sí hay soledad y si no tenemos la contención de unos padres amorosos, o sea, allí viene todo ese descoyunte, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ojo con trabajar el instinto sexual lo más que se pueda para ver dónde está, en qué parte me perdí. Yo no me perdí en la etapa de la adolescencia, yo me perdí desde que estoy en el vientre de mi madre, desde ahí, desde ahí. Así es de que ahí queda para quienes están trabajando en las etapas, que lo analicen, ¿verdad? Para poder trabajar, encontrar en dónde. Muchas gracias. Si quieren, no sé, nadie hizo la pregunta, pero yo lo voy a aclarar acá. Dice, bueno, que se vuelven dolorosamente conscientes de sí mismos. Se va adquiriendo mucho conocimiento a través de la experiencia y aprendizaje. Em, pero también dice, dicha conciencia es enfatizada por la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Y esto se refiere a los cambios físicos que van apareciendo, ¿verdad? Que ya aparecen las boobies, ¿verdad? En la mujer, aparece el vello púbico y todo esto. Esos son los caracteres sexuales secundarios, por si tenían duda. Muchas gracias. Seguimos al otro tema, si no hay algún aporte o algo así. Hay dos manitas. Ya, Ivonne y Adelante, Virginia. por favor, Yuyu gracias. se agrandó mucho la pantalla, porfa, para volverla, cuando paraste la grabación. Buenas noches, Adelante, Jessy, creo ¿qué que es tal? Buenas noches, Cindy. Gracias por este Ivonne. lindo taller y gracias a las compañeras por el amoroso servicio de vida. Pues escuchándolas a todas, ¿verdad? Escuchando todas las perlas que me han regalado. Y con todas me identifico de alguna manera, tengo algo de cada tema que
o cada lectura que se ha hecho, ¿verdad? Llegó una etapa de mi vida que yo ya no quería trabajar. Recuerdo que entrando a los 40 años, yo entré así como cuando pasa con los niños que dicen que no quieren ir a estudiar. Me enojaba pensar que tenía que... yo fabricaba, yo empecé con un emprendimiento, ¿verdad? Con el segundo hijo que tenía 6 meses de nacido, empecé el emprendimiento de fabricar helados, ¿verdad? De frutas. Entonces, con eso prácticamente lo sostuve ese fue nuestro medio de trabajo, porque recuerdo que el papá de ellos se puso como a retarme y decirme de que con 2 hijos, yo, para qué me comprometí a tener hijos, que con esos 2 niños yo no iba a poder hacer nada, uno en cada mano, te jodiste, te maniaste, y así de forma de trato, ¿verdad? Entonces yo como para retarlo, ¿verdad? Le dije que yo sí podía y sí lo hice. Vendía en mercados grandes abiertos, ¿verdad? Al principio me costó, como todo principio cuesta. Entonces fue difícil, pero lo logré. Lo logré, ya de ahí ellos eran mis acompañantes, ¿no? Primero empezamos con tatuajes, ya de ahí los 2 niños caminando y pude. Y entro a esa etapa de los 40 años y entra ese, no, era como una molestia, era como un enojo, tratando de identificarme, quedé analizando, yo ya no quería fabricar el producto, yo ya no quería saber de ir a la terminal a comprar la fruta, yo ya no quería hacer nada. Yo lo que deseaba era levantarme, darme mi baño y acostarme. Así, llevar una vida así bien tranquila. Yo vivía con una indignación interna y aquella autocomiseración que yo me comiseraba, decía, no es justo. Para sacar cuarto de primaria tuve que, desde esa etapa estoy trabajando. Y no he dejado de trabajar, ya me cansé, ya me harté, ya no quiero trabajar. Vivía así en gran molestia, ¿verdad? Y tenía una neurosis muy fuerte, porque la descargaba con los 2 jovencitos, ¿verdad? Con los 2 adolescentes. Porque en cierta manera como que volví a repetir eso que me dejó dicho el papá de ellos. Es que te jodiste, ¿para qué los tuviste? Dice, es cierto, me jodí, ¿para qué los tuve? Yo sentía esa voz interna que me hablaba, ¿verdad? Y ese diálogo interno, yo sentía así ganas de vomitar, Muy una cosa, estresado, ¿verdad? muy Y, estresado. y, y no lograba entender el por qué. No lograba entender el por qué ahora que las oigo, ahora que oigo esa lectura. Digo yo, qué gran regalo, qué gran perla. Ahora sé el por qué, ¿verdad? Ahorita ya me encuentro más en paz. En un programa de 12 pasos he logrado. Y se me quitó esa neblina, sentía que mantenía una neblina de pereza, un cansancio interno. Ya no, ya no vivo así, bendito mi poder superior. Gracias por el espacio y me quedé en silencio. Gracias, mi corazón, gracias. Hay que comprender, ¿verdad? Que si vamos sanando todas esas etapas, nuestra vida se va a ir ordenando cada vez más y se nos va a facilitar, como les digo, incluso para hacer los cuartos pasos, ¿verdad? Que tenemos que hacer según el programa de 12 pasos. Porque cada etapa fue dañada, cada etapa trae su dificultad, ¿verdad? em, Mientras voy retomando todo esto, yo soy la que tengo que recuperarme con mi niña, ¿verdad? Ya no hay un papá, ya no hay una mamá, ahora yo me hago responsable, ¿no? Entonces, ir analizando etapa por etapa para ver en dónde fue donde más me perdí para poder tener ya una vida más tranquila, ¿verdad? Eh, bueno, yo tengo 61 años y ahí voy cada vez recuperándome, cada vez más, gracias a este libro que es tan increíble, ¿verdad? Gracias a este trabajo. No sé si hay alguien más, por favor, soy Sí, capaz. está Virginia e Ivonne, estuvo excelente sus 4 minutos.
Gracias. Adelante, Virginia, por favor. Gracias, buenas noches. Pues yo retomando la intervención anterior tuya, un aporte quiero hacer. Hace algunos Gracias. días yo escuché un podcast. Yo soy seguidora de esta cuenta que se llama Familias Horribles. Es una cuenta educativa, hacen entrevistas, etcétera. El punto es que la última entrevista que hicieron se la hicieron a una experta, Paola Andrade, y precisamente ella tiene una organización que educa al respecto de evitar, educa a padres y cuidadores en cómo evitar que sus hijos sean presas de abusos y específicamente acosos sexuales. Y fíjense de que me impactó mucho, yo lo compartí en otro grupo de estos, que estamos trabajando el niño interior, y ahí mencionaba que desde que somos bebés tenemos alterado nuestro sistema nervioso en lo sexual, porque caricias tan inocentes como pueden ser resoplarle la planta de los pies a los niños, resoplarle su barriguita, resoplarle su cuello, sus orejitas, les estamos activando sus zonas erógenas. Entonces son cosas tan, digamos, crueles, la ignorancia es cruel, y cómo desde que hemos sido bebecitos hasta también, pues yo me recuerdo con mi hija los cariños que yo le hacía, resoplarle su cuerpecito. Entonces, desde ahí estamos ejerciendo un daño por ignorancia. Y qué importante es, digamos, estar receptivos a todo este material, porque ciertamente si ya no podemos hacer un cambio en nuestras vidas, pues hay nuevas generaciones, hay personas en el entorno que pueden apreciar esta información y dejar de seguir haciendo daño por ignorancia. Y yo decía en uno de mis audios la semana pasada, creo, de verdad que qué ansiedad tengo de que ya no hubiera más ignorancia en el mundo al respecto de estos temas, y que no fuera yo una de las participantes en hacer esos daños, ¿verdad? Entonces, ese podcast a mí me dejó impactada por muchos días, porque yo fui bebé, también he tenido pues una bebé, a mi hija, y yo me recuerdo esos cariños de resoplarle su cuellito, de jugar con su orejita, y esas cosas son sensorialmente muy dañinas para los niños porque no están listos para recibir ese tipo de estímulos. Entonces, solamente como para hacerles ver qué importante es seguir revisando esas etapas, ¿verdad? Porque no es en los 3 años, posiblemente no es a los 3 años, posiblemente no es a los 6 años, posiblemente no es en la adultez que hemos tenido ese descoyunte, sino que desde mucho antes, y por ignorancia no lo sabemos, ¿verdad? Valga la redundancia. Bueno, es solamente eso. Muchas gracias por la escucha. Gracias, mi corazón, gracias. Yo tengo que ver ese video, todavía no andaba de viaje, entonces todavía no he podido verlo, pero claro que es mi tarea inmediata, casi que próxima inmediata. Gracias. Y gracias por recordarnos que sí, esto es por etapas, por eso este libro es tan lindo, ¿verdad? Porque va detalladísimo. Aquí no vemos 5 heridas, compañeros, aquí vemos las 50,000 heridas que traemos. O sea, aquí se ve al detalle, de verdad, que aprovecha este trabajo. O sea, de verdad. Ya Virginia nos viene acompañando desde algún tiempo y de verdad es una de las personas que más dedicadas está a su maravillosa niña interior. Gracias, gracias, mi corazón, gracias por estar. No sé si hay alguien más. Está Maribel. Adelante, Maribel, por favor. Muy buenas noches. Es que yo quisiera saber dónde puedo leer eso, lo de las etapas, porque digamos esta etapa de la soledad em, la he sentido desde siempre. Mm, Entonces quisiera saber, porque ok. sí, de todo. Ujú. Ok, te respondo, Mari, bienvenida. Fíjate, Gracias, mi gracias. corazón, que el libro desde el inicio está siendo grabado.
Está, bueno, alguien ahí me puede hacer el favor de compartirle el link de donde están todas las grabaciones de este libro, todos los talleres que hemos tenido todos los lunes. Y mira, es que no es la soledad, es que viene por etapas. El autor habla desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Luego de 0 a 9 meses es una etapa. Luego de 9 meses de 9 meses, a ver si me acuerdo, de 9 meses a 18 meses es otra etapa. De 18 meses a 3 años es otra etapa. De 3 años a 6 años es otra etapa. Y de 6 años a... y luego viene la adolescencia. Entonces, es un trabajo bien grande. Tenemos más de un año de estarlo trabajando. Oye, Si puedes Alexa, escuchar los audios, sería buenísimo para que ¿cuáles son vayan los trabajando con sinónimos eso. de confianza? Sí, Yuyu. Los sinónimos de confianza incluyen Ella está 1. abierto tu micro. Esperanza, seguridad, Yuyu. fe. 2. Familiaridad, llaneza, Ay, franqueza. Dios mío. Por ejemplo, en esa panadería Yuyu. tengo mucha confianza porque Perdón. yo iba de pequeña. Es que tienes un audio Expansión. abierto. Discúlpenme, discúlpenme, sí, Gracias, mi sí. corazón, Ay, lo gracias. siento, por favor, No te discúlpenme. preocupes, no te preocupes. Es bueno trabajar la confianza, es una de las etapas. Mm. Gracias. Bueno. Bien, entonces desde ahí pues tú, y si no, el otro año, primero Dios, empezamos otro año de trabajo, ¿verdad? Lo trabajamos todos los días en otro taller que tenemos con este libro. Ahí se trabaja todos los días, pero hay que Sí, tener una sí, disciplina férrea. en ese sí quiero participar porque en realidad sí tengo, es más, todo lo que usted ahora expresó, doña Eli, es como la vida personal mía, es como si me estuviera describiendo exactamente lo mismo que usted comentó, es lo mismo que yo he pasado. Entonces sí me gustaría sí estar en ese de Claro que que lo van a sí. hacer todos los días. Más Sí, bien voy a ir empapándome un poco con la lectura de estos audios. es correcto, Gracias. porque la experiencia que tenemos es muy buena. Ahorita vemos 55, creo, personas en el taller y muchas vienen de este taller, o sea, ya van muy conscientes de lo que van a trabajar y de la constancia y la disciplina que hay que tener, porque allá sí es mucha disciplina, porque Mm, parte del daño que traemos es la indisciplina. sí, También. gracias. Gracias, Maribel. ¿Alguien más? No, ya no. Ya no. Bien, mi No hay corazón, nadie. seguimos adelante. Está muy bonito el taller hoy, me encanta. El último párrafo que dice identidad del ego. En páginas anteriores ya incluí la definición de Erickson sobre la identidad del ego. Las preguntas ¿quién soy yo y a dónde voy? Son resultados de las nuevas habilidades mentales del adolescente. Exacto. El autor ya en temas anteriores, ya él habló de las etapas del desarrollo del ego y esto lo desarrolla Milton Erickson. Recuerden que este libro está desarrollado por muchos escritores, ¿verdad? Quien lo escribió, sí, es John Bradshaw, pero él se basó, escritores no, psicólogos, perdón, cientistas sociales del siglo pasado, Freud, Jung, bueno, Maslow, toda esa gente. Entonces, él ya define lo que son las etapas del desarrollo del ego, la identidad del ego, y eso se refiere o se relaciona con la elaboración de compromisos a largo plazo, ser o no ser. El compromiso a largo plazo que empieza el adolescente a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, ¿qué va a ser de mi vida? Y empieza a preocuparse por el futuro, ¿verdad? Pero si tuvo un buen desarrollo del ego, tuvo esa contención que tanto necesitó el niño en etapas anteriores, ¿verdad? Si no, no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos, que fue lo que a mí me pasó, de muchas maneras. Bien, seguimos. Bien, Ahí está, Virginia exploración lo sexual. compartió. Gracias, Virginia, gracias por tu servicio de amor. Ahí están las playlists. Ahí pueden meterse y ahí van descargando las playlists, por favor. Gracias. Seguimos con Exploración exploración sexual. sexual y creo que ahí terminaríamos la reunión de hoy. Vamos a ver cómo vamos. Con el surgimiento de características sexuales secundarias, se hace presente una nueva y poderosa energía. Esta energía es la chispa de la vida que se expande. La vida se añora a sí misma. Hizo notar Nietzsche. La sexualidad genital es una fuerza conservadora de la especie. Sin el impulso sexual, la especie moriría en 100 años. Los adolescentes exploran de manera natural su sexualidad. La primera masturbación abre el escape. Las advertencias sobre los perjuicios que acarrea
que acarrea tal costumbre pierden significado en comparación con esa sensación. La exploración de nuestros genitales es crucial para una identidad saludable. Sexo es lo que somos, más que cualquier otra cosa. Lo primero que notamos acerca de una persona es su sexo. Ahí está, totalmente. Sexo, somos más que, a mí nunca se me va a olvidar esto. Me encanta porque es la verdad, sexo es lo que somos más que otra cosa. Lo que pasa es de que en este tema ya ven todos los tabús que se traen, religiosos, la sociedad, en la casa, no se toque ahí, usted es sucio, que bueno, eso es parte de lo que yo escuché, ¿verdad? O sea, la exploración sexual en esa etapa es prohibida, o sea, y yo lo he visto, no se toque ahí, no sea sucio, usted es cochino o qué. Imagínense, y sexo es lo que somos más que otra cosa, si lo supiéramos, ¿verdad? Entonces, ahí, desde ahí ya se nos empieza a rechazar por esto. Y cuando se trae este rechazo, ¿verdad? Se puede pensar definitivamente que el sexo es impúdico, es sucio. Y todo esto interfiere, perdón, con lo que es la parte espiritual, sobre todo porque los adolescentes, cuando se es adolescente, se es bastante espiritual, se busca, ¿verdad? En la religión, es esa conexión. Y eso es lo que se nos enseñó. Entonces empezamos a rechazar el sexo por lo mismo. Pero igual, la vida se añora a sí mismo, o sea, es inevitable esta situación, ¿no? Pero traer una buena orientación de parte de nuestros padres hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Pero no, bueno, en mi caso no fue así, totalmente no fue así. Así de que eh, sí, el lenguaje de la seducción en esa etapa es normal, porque se busca ser aceptado, como decíamos hace un ratito, ¿verdad? En mi caso, yo descubrí wow, ¿verdad? Que desde el sexo yo podía atraer a la gente y toda esta cuestión. Y por lo menos las miradas y todo esto, ¿verdad? Entonces yo vi que a través de esto, pues yo tenía más cerca a la gente de mí y me sentía menos sola, ¿no? En ese lenguaje de la seducción, pero no traía orientación. Entonces, ahí, ¿verdad? El gran problema, no traer esa orientación. Ni siquiera en la escuela, compañeros, ni siquiera en la escuela. Entonces, el adolescente necesita desarrollar experiencias, ¿verdad? Necesita tener cierto conocimiento de esto. Pero yo me acuerdo que yo con mis compañeras fue que empecé a enterarme un poco, pero de forma equivocada también, ¿verdad? Y ahí es donde está también esa parte de la exploración sexual, pues no llevada a cabo como tenía que ser. No sé si alguien quiera compartir. Está Jessica y luego yo. Adelante, por favor. Gracias. Jessie. Hola, buenas noches. No sé si me Oye, sí, escuchan. buenas noches. Perfecto. Adelante, gracias. Eh, no quería hablar porque suelo hablar mucho, entonces mejor espero a Son llenarme 4 de más. minutos. Ok, sí, gracias. Sí, fíjense que con ese el de quién soy yo o todo eso, y ya lo compartí a una compañera sobre, em, pues yo decía, lastimosamente soy bonita y pues los hombres sí me buscan, ¿va? Entonces aprendí, no, tal vez no es que haya aprendido, sino que a mí me daba muchísimo miedo tener relaciones sexuales. Se los juro, tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo tuve mi novio al que amaba con todo mi corazón, decía yo, pero por más de que a veces estábamos solos y todo, nunca me atrevía a hacerlo, porque tenía ese miedo, un gran miedo, terror, más bien dicho, pánico, no sé. Entonces era la famosa calientahuevos que le Am, sí, esas palabras de no te toques ahí, no seas cocha, ahí no se toca, que no sé qué, pero más sin embargo, pues el abuso de mi papá en mi edad eh, preescolar, pues obviamente ya estaba ahí.
esa parte, pues va. Em, y ya, fíjense que con eso de la masturbación, uy, es que hay frío donde estoy. Em, Fíjense que yo me acuerdo en que yo escuchaba a mi mamá tener relaciones sexuales y yo me masturbaba al escucharla a ella tener relaciones. Y mi masturbación, yo no sabía ni siquiera que era masturbación, fíjense. Yo me acuerdo que ella estaba en diversificado cuando una maestra habló sobre eso. em, y decía las formas de masturbarse de una mujer y dijo sobre las piernas cruzadas, de que teniendo las piernas cruzadas se podía masturbar y, y me quedé yo así, o sea, eso es lo que yo hago. O sea, con cruzar las piernas yo ya, em, ay, no sé cómo explicarlo, pero era como tal cual como dice, para mí masturbarme es como desconectarme o como desviarme o simplemente no estar. Es mi forma de evadir. Eso, es mi forma de evadir. Entonces, eso de la sexualidad, y después cuando yo empecé a tener relaciones con el papá de mis hijas, eh, se los juro de que yo escuchaba siempre decían, ay, sí, es que el sexo es lo mejor y lo más bonito y lo más rico y que no sé qué. No, para mí no, para mí era horrible, era doloroso. Yo me acuerdo que terminaba, cuando él terminaba yo me levantaba, me iba a meter al baño y me ponía a llorar y yo no aguantaba el dolor, pero lo hacía como lo hacía por obligación, decía yo, como obligación pues porque era mi pareja y lo hacía porque era la forma de estar con alguien, o sea, de que supuestamente así sí me quería, o sea, había alguien que sí me quería a su lado, ¿va? Aunque para mí era súper doloroso, pero según yo estaba bien, ¿va? Muchas gracias a todas, a todos, todos. Gracias. A ti, mi corazón, por ser tan valiente. A ti. Gracias por estar para nosotros. Ay, Dios mío, es que es difícil, ¿verdad? Sí, es que a través de eso creíamos, llamábamos la atención, a través de eso nos pelaban, como dicen en México, ¿verdad? Teníamos esa atención que no tuvimos en casa y ahí es donde se empieza a descoyuntarse todavía más. Ya viene descoyuntado desde la niñez, pero acá es donde ya empieza a descoyuntarse más y más el instinto sexual. Por eso es tan importante también trabajar los instintos, ¿verdad? Y darnos cuenta en qué momento, el cómo, el cuándo y el dónde me perdí de mí misma, ¿verdad? Se perdió ese gran yo soy con cual vengo y que el autor nos habla, ¿verdad? Gracias, Jessica. ¿Alguien más? No sé si había, mi corazón. Eso de Ah, la sí. cuestión de donde, digámosle, vaya, yo soy codependiente y niña adulta, pues entonces el tema de el que no tengo tanto es el de neuróticos, pero yo sé que ahí es donde se trabajan los instintos. Eh, ¿Cómo puedo hacer? O sea, me tengo que unir a un grupo para poder trabajar, porque yo ahí sí en eso de los instintos estoy como algo perdida y yo lo que sé Totalmente. que como que a mí me metieron mucho miedo, pero mucho miedo, y me tuvieron muy controlada. Entonces yo sí llegué, bueno, que ahora dicen que hasta los 25 años, ¿verdad? Que estamos viendo que es un adolescente. Y pues yo llegué hasta los 21 y fue por decisión propia, la verdad, en un momento fue que dije, bueno, ahora sí. Y bueno, de hecho todavía es mi esposo, ¿verdad? Pues fueron una de cosas, pero era aquel tema casi de que sí, que uno tenía que llegar como a casarse, pues virgen, ¿verdad? Eso, me metieron mucho lo de la virginidad y yo lo tomaba como muy en cuenta.
Y dice que, bueno, para mi esposo eso sí fue algo muy valioso, el tema ese, ¿verdad? Para poder casarse conmigo, si no hubiera estado virgen, él no se hubiera casado conmigo. Y pues, bueno, ahora viendo la cuestión diferente y lo que hago, digámosle, con mi nieta de 18 años ya, que hablamos más, digámosle, que tiene que tener mucho amor propio, que por más que le digan, ay, qué bonita, sí, gracias, sí, soy bonita, ay, que mira que, no dejarse como atrapar, ¿verdad? O sea, engatusar porque lo que los hombres le dicen a uno, ¿verdad? Que uno dice, ay, sí, él sí me quiere. No, cuando uno ya tiene tanto amor propio, uno de verdad no está dependiendo de que alguien más le diga algo. Y yo lo que le digo a ella es, mira, ya cuando tú estés tan completa, tan bien, tú vas a compartir tu tiempo, tu amor, si lo quieres. Y un maltrato pequeño te vas. En el noviazgo se prueban las cosas y nada que, bueno, yo sí iba a caer en eso de que me das la prueba de amor, como que ya era el momento, ¿verdad? Pero antes sí fue cuestión que yo tenía mucho, como mucho miedo y que sí creí eso del pecado, era pecado y era de llegar virgen al matrimonio. Entonces, como cada quien, ¿verdad? Tiene su propia historia y pues eso es como poder ayudarme ahorita a poder entender más de esto de los em, ¿cómo se llaman? Los instintos, eso. Gracias. Felices 20. Gracias, Nidia. Sí, yo los 12, ¿verdad? Los 4 instintos los trabajé con Neuróticos Anónimos en el cuarto paso. Me pusieron a hacer de cada instinto un inventario, de cada instinto. Y sí, en CODA no se trabajan. Lo que pasa es de que Neuróticos Anónimos tiene la literatura adaptada de AA a Neuróticos Anónimos, pero sí hay que pertenecer a un grupo y hay que haber trabajado un poquito la literatura, porque hay Grover, el fundador de NA, es el que escribió mucha literatura. Y definitivamente los 4 instintos los toma del cuarto paso, en donde se trabaja. Definitivamente, así es. Es una cosa maravillosa trabajar esto. Eso es lo que yo trabajé. Yo estoy en CODA y en neurótico, ¿verdad? Activa, gracias a Dios. Sé de qué. Sí, tiene que ser en neurótico sano. Fue definitivamente. Gracias. ¿Alguien más? Ya no hay nadie. Ya no, si quieres lo dejamos aquí. Hoy sí lo apunto bien porque como que sí, la semana pasada estar haciendo todo un poco, no, empezamos el próximo, No, creo que Nidia, es día 7. terminemos este tema. Terminémoslo, por favor. Conceptualización, ese Porque está, conceptualización ya lo empezaste, ¿o no? veamos, no, ese no. Terminé Oh, ahorita exploración sexual, por eso te digo que si aquí nos quedamos y yo ahorita sí lo señalo que estemos bien. segura. Es Hay que, una pregunta de Bianca. Sí, mi ok, corazón, lo que pasa es que la semana pasada, yo no sé si está mucha falta. conceptualización no lo hemos empezado. Ok, bueno. No. No. Bien. Entonces dejémoslo para la otra semana. Perfecto, maravilloso. Yo me voy para el otro chat. Muchas gracias por haber estado en esta hermosa reunión, espiritual reunión. Nos vemos, coincidimos primero Dios el próximo lunes. Solo había una preguntita de parte de Bianca, ¿cuáles son los 4 instintos? Nada 4 más. instintos, sexual, social, material y emocional. 4 instintos. Esos son. En los 4, Gracias, chicas. trabajando los 4, ahí está, ahí lo puso Virginia, ¿ve? Sexual, material, social y emocional. Trabajando los 4 instintos me di cuenta de muchas cosas, yo se los prometo. Pero hay que estar en Neuróticos Anónimos y trabajar o muchas cosas antes, ¿verdad? Ujú. Así es de que ahí les queda por si quieren trabajarlo, ayuda muchísimo, de verdad que sí. Pega con todo esto. Pega con los límites también, se los cuento, se los comento. Bien. Entonces, muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos el